Hola, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos una vez más a GR Online. Estamos muy felices de poder compartir este tiempo nuevamente juntos. Gracias por la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Estamos muy felices y la verdad es que todo este tema de todo lo que son los principios de la sabiduría y estar estudiando el libro de Proverbios ha sido de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que durante toda esta temporada, precisamente justo ahora que estamos en un tiempo decisivo, en un tiempo donde tenemos que tomar decisiones firmes, obviamente una de las cosas más importantes es la sabiduría, tomarlas con sabiduría. Y yo creo que Dios sabía perfectamente que nos íbamos a enfrentar a esta temporada. Tan es así que pues obviamente días antes de poder entrar a este tiempo de decisiones, de toma de decisiones, pues nos empezó a preparar con todo lo que es la sabiduría, pues escrita en este caso por Salomón, pero inspirada obviamente por el Espíritu Santo, que es lo más importante. Durante todo este tiempo hemos visto grandes principios, hemos hablado de cosas muy importantes, relevantes para nuestra vida, relevantes para este tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar cómo Salomón da una explicación más profunda acerca de la decisión que él tuvo en el segundo libro de Crónicas, si usted recuerda, en el capítulo 1, el segundo de Crónicas, capítulo 1, menciona el relato bíblico de cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que él quisiera en ese momento. Y justo en ese momento él lo que pidió fue sabiduría para gobernar su pueblo y poderle dirigir en una forma correcta. Entonces, justo cuando Salomón tomó esa decisión, Dios le proveyó de todo lo que le haría falta, de riquezas, de materiales, de todo lo necesario. En estos versos que vamos a leer en un momento más, Salomón da una explicación personal en el sentido a través de la sabiduría de por qué hizo eso o cuál fue la motivación de hacerlo. Y realmente nos explica cómo la sabiduría es más que el dinero. La mayoría de las personas hoy en día suponen y piensan que el dinero es la solución a toda la problemática, pero pues yo sé que hay gente con mucho dinero con igual o más problemas que nosotros. Yo sé que hay gente que tiene dinero y está exactamente igual o peor que nosotros. Dicho de otra forma, el dinero no hace la diferencia, sino que todo lo contrario, lo que puede hacer la diferencia en la vida de las personas es la toma de decisiones a través de la sabiduría divina de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Así es que vayamos de lleno a lo que vamos a hablar el día de hoy, la sabiduría más que el dinero, y vayamos a Proverbios capítulo 8, versículo 10. La palabra del Señor en Proverbios 8 menciona cómo la sabiduría está llamando una vez más a las personas, cómo la sabiduría empieza a motivar a que la gente le busque, cómo la sabiduría empieza a hacer esa invitación para que nosotros le aceptemos, le recibamos y seamos parte de, y realmente es Dios hablando. O sea, recordemos que la sabiduría es Dios y Dios nos está transmitiendo este conocimiento, esta sabiduría sobrenatural. En el versículo 10 de Proverbios capítulo 8 dice: obtén por mi instrucción, no por la plata, no por el conocimiento, no por el oro refinado, sino por la instrucción de la sabiduría. Dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni los más deseables se le comparan. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Nos damos cuenta en este capítulo, hay mucho más de qué hablar, pero en este capítulo exactamente, Salomón se da a la tarea de transmitir la importancia de la sabiduría por encima del dinero, por encima de las riquezas. Y menciona a través de estos versos cómo la sabiduría nos va a proveer riqueza, cómo la sabiduría nos va a proveer honra. Y nada más con estos dos puntos, yo creo que estaríamos completamente agradecidos y cubiertos en el sentido de saber que la sabiduría, el resultado de tener sabiduría o de ser sabios, nos dará como resultado la riqueza y la honra. Pero no se queda allí, sino que hay mucho más. Habla acerca de prosperidad. Y cuando Dios habla de prosperidad, no tan solo habla de la riqueza financiera
o del dinero literalmente o de las cosas materiales, sino que habla de una prosperidad en el sentido de plenitud de vida, de tener la paz suficiente para poder vivir en cualquier aspecto, en cualquier situación, en cualquier circunstancia de la vida. Dios nos va a proveer lo necesario. A eso se refiere como prosperidad. Si tú necesitas ahorita un coche, Dios te da un coche, pero si tú necesitas salud, entonces Él te va a dar salud. Si tú necesitas un consejo, entonces Dios te va a dar un consejo. Si tú necesitas algo físico, Dios te lo va a dar. Pero si tú necesitas algo espiritual, también Dios te lo va a dar. Quizás lo que necesites ahorita es un compañero de viaje, alguien que te acompañe en lo que estás haciendo. Quizás lo que necesites es una persona que sea tu confidente, o un consejero, o una persona que te ayude. Es decir, no necesariamente habla del dinero, sino habla de todo lo que nos pueda hacer falta. Entonces, cuando la sabiduría habla acerca de esto, dice, ok, te doy riqueza, te doy honra en el sentido de reconocimiento, de que la gente sepa quién eres, cómo te llamas, qué haces y que de alguna manera se manifieste esa honra, ese reconocimiento. Pero también te voy a dar prosperidad. Y habla de todo, no nada más del dinero, sino de próspero en todos los sentidos. Habla de bienes, te voy a dar bienes, es decir, cosas ahora sí materiales, quizás propiedades, quizás tierras. O sea, está hablando de mucho más que solo el dinero. La mayoría de las personas, vuelvo a repetir, nos encerramos a que prosperidad es tener recurso financiero. Pero prosperidad es mucho más que tu recurso financiero. El dinero solo es un instrumento y hay mucho más en la prosperidad de Dios. Habla acerca de que vas a tener frutos, es decir, que lo que tú vas a hacer va a producir. Y eso trae una gran bendición. Donde tú inviertes, entonces va a haber una multiplicación, va a haber un fruto. Donde tú siembres, va a haber fruto. Y esto también es bien importante, porque hay gente que hoy en día tiene el recurso, tiene el capital, siembra, pero no avanza. Lamentablemente se queda solo en la idea o la intención de hacer algo, y que ese algo no necesariamente de fruto. Pero no tan solo va a haber de fruto o habla de fruto, sino que también habla acerca de tener cosechas, es decir, de que tengamos manera de recoger las cosas, que tengamos la forma o la habilidad de poder obtener, de poder cosechar lo que estamos haciendo. Y por si fuera poco, la escritura ahorita acabamos de leer dice, habla de un enriquecimiento de los que aman la sabiduría. Sabes que cuando tú y yo somos sabios, nos inclinamos a buscar la sabiduría, nos acercamos a ser sabios en lo que hacemos, buscamos la forma de obtener la sabiduría de Dios, entonces Él nos enriquece. Y ahí sí ya está hablando de cosas financieras, de cosas materiales y de tener toda la riqueza de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, por lo tanto cuando Él dice te voy a enriquecer, pues no tan solo está hablando de algo pequeño, sino que está hablando de toda la manifestación de su poderío, de su riqueza, que es para nosotros. Por último menciona ahí en lo que acabamos de leer en el verso 21, que acrecentará nuestros tesoros. Cuando tú y yo logramos tener algo que atesoramos, que cuidamos, que de alguna manera estuvimos procurando y que se vuelve obviamente un tesoro para nuestras vidas, puede ser una propiedad, puede ser tu familia, puede ser, o sea, lo que nosotros le damos ese valor de tesoro, de atesorar algo, puede ser la misma palabra de Dios, los mandamientos. De hecho, la escritura dice, atesora mis palabras. Entonces, cuando tú y yo atesoramos algo, dice la escritura que Él lo va a hacer crecer, lo va a aumentar, de alguna forma va a hacer que esto sea multiplicado. Y esto es grandioso, porque la escritura habla de todo esto y nos provee todo lo necesario a través de la sabiduría. La sabiduría entonces habla más que el dinero, da más que el dinero, no tan solo es finanzas, sino que habla de una prosperidad plena. De esto da testimonio el mismo Salomón cuando él pidió sabiduría. La escritura dice que hablando literalmente con el Padre, con Jehová, le dijo, oye, ¿qué necesitas? Y él dijo, a mí dame sabiduría, yo necesito gobernar y dirigir bien a tu pueblo y no creo poderlo hacer si no tengo sabiduría. Entonces Dios en respuesta le dijo, muchos gobernantes me han pedido riqueza, mucha gente me ha pedido reconocimiento, me ha pedido, pero tú no. Y conforme tú no me lo pediste, me pediste sabiduría, te daré la sabiduría, pero con toda la sabiduría voy a añadir
todo lo que te haga falta. La palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo menciona que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Fíjate qué interesante, porque cuando nosotros nos comprometemos a buscar al Señor, cuando nosotros nos comprometemos a ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, justo en ese momento Dios multiplica, justo en ese momento Dios provee, justo en ese momento Dios te añade todo lo que te hace falta, y a eso se le llama prosperidad. Cuando usted y yo nos enfocamos en la sabiduría, tenemos acceso a todo lo que estamos hablando. Ahora bien, regularmente la mayoría de las personas confundimos lo que Dios nos da o nos provee para nuestro servicio. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 19, que el dinero nos sirve para muchas cosas o para todas las cosas. De hecho, vamos a leerlo y dice Eclesiastés 10, 19, menciona: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Si usted y yo entendemos este concepto básico, fundamental, podremos avanzar en muchas áreas que implica nuestras finanzas, y que esto puede dar como resultado, en base a la sabiduría, toda la prosperidad de Dios para cada uno de nosotros. El dinero sirve. Si entendemos esta frase de que el dinero sirve, significa que el dinero, que el dinero está a nuestro servicio. Es decir, que sirve a alguien para poder hacer las cosas. Perdón, se me atoró aquí la saliva. Nuestro error, al no entender que el dinero nos sirve, es que regularmente nosotros servimos al dinero. Y esto es un problema. Porque si Dios en su sabiduría nos provee todas las cosas, aún las riquezas, nosotros debemos de entender que el dinero nos sirve para algo. El dinero nos sirve a nosotros, no nosotros al dinero. Pero regularmente nosotros hacemos las cosas al revés o diferentes. Nosotros buscamos que el dinero venga, cuando el dinero debe servirnos a nosotros. Nosotros, en lugar de buscar la sabiduría, buscamos el recurso, cuando en realidad Dios nos va a proveer los recursos. Y esto, al transgiversar esta posición, al tener esta mala interpretación de las cosas, lo que nosotros hacemos es volvernos siervos del dinero, volvernos amantes al dinero, cuando en realidad el dinero nos tiene que servir a nosotros. Nuestro error siempre es intercambiar las cosas, y no es correcto. El dinero nos sirve a nosotros y no nosotros servimos al dinero. Se da cuenta que cuando tenemos en algún momento necesidad, nosotros hacemos todo lo posible por obtener el recurso, cuando la palabra menciona que si tú te esfuerzas por la sabiduría, entonces el recurso va a venir. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de las hormigas? Cómo la hormiga trabaja, labora, se esfuerza, hace todo su trabajo, y en respuesta a eso tiene todos los beneficios durante todo el invierno. La mayoría de nosotros queremos que las cosas se den inmediatas, y no es así. El consejo de parte de Dios el día de hoy para nuestras vidas es: enfócate en buscar la sabiduría para que cualquier recurso, para que cualquier necesidad que tengas, que te haga falta, entonces Dios los provea conforme a su propósito y conforme a su voluntad. La Biblia, lo acabamos de leer, nos va a brindar a través de la sabiduría riquezas, honra, nos va a brindar prosperidad, nos va a brindar bienes, nos va a brindar frutos, vamos a tener cosechas, vamos a tener un enriquecimiento, y por si fuera poco va a aumentar nuestros tesoros. O sea, habla de 8 cosas fundamentales que hace la sabiduría en cuestión de la prosperidad en el sentido de la vida de la persona. Y estas 8 cosas nos hacen hombres y mujeres prósperos en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no debemos de buscar el dinero, sino que el dinero tiene que venir a nosotros como el resultado de la búsqueda constante de la sabiduría en Dios. Cuando usted y yo nos concentramos en la sabiduría de Dios y los recursos empiezan a llegar, tendremos la habilidad para poder administrar. Regularmente lo que hacemos es buscamos los recursos, y una vez que están empezamos a batallar con ellos y no sabemos qué hacer. ¿Ha escuchado alguna historia de grandes millonarios que hoy en día, por ejemplo en Hollywood se da mucho
esto de que llegan a la cima los artistas, los actores, toda esa gente que de alguna manera produce mucho dinero, quizás en un año, millones de dólares, pero al siguiente año los ven divagando en la calle, los ven viviendo como pordioseros porque toda su riqueza no la administraron, no tuvieron la sabiduría para administrar. Hay una parábola que habla acerca de los dones, de los talentos, cuando Dios da recursos a la persona y entonces le dice, ok, conforme a tu capacidad, te voy a dar lo que tú tienes habilidad de administrar. A veces nosotros podemos generar en nuestras fuerzas quizás miles o millones, pero en realidad la pregunta no es si lo puedes generar. La pregunta es, ¿lo puedes administrar? ¿Tienes la habilidad de que el día de mañana esto se multiplique, se incremente, se vuelva más? ¿O simple y sencillamente vamos a llegar al punto donde obtenemos esa riqueza, pero que no la vamos a consumir, no la vamos a comer, no la vamos a gastar sin tener nada para poder administrar? Bueno, la escritura nos habla acerca de esto y nos dice que el dinero nos sirve a nosotros. El dinero es un siervo para nosotros, para proveer todo lo que nos haga falta, comprar, poder ir y consumir, suplir nuestras necesidades. Para eso es el dinero. Y nosotros regularmente giramos alrededor del dinero. Y eso es incorrecto. El dinero debe de venir a nosotros, el dinero debe de girar alrededor de nosotros y usted y yo debemos de administrar el recurso, administrar el dinero, administrar lo que Dios nos ha dado. En una versión más actual, Eclesiastés 10:19 dice, para alegrarse está el pan, para gozar está el vino, pero para disfrutarlo está el dinero. ¿Le ha tocado que de repente la gente que de alguna manera batallamos para obtener el dinero, la gente que de alguna manera sufrimos para obtener el dinero, y cuando tenemos el dinero no tenemos la habilidad de disfrutarlo, no tenemos la capacidad de disfrutarlo, sino que todo lo contrario se nos vuelve, como dice la escritura? ¿Ha escuchado usted la frase, dice el pan de dolores? Que de repente nos cuesta trabajo disfrutar lo que Dios nos ha dado o lo que tú has obtenido en el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, y no tenemos la capacidad de disfrutarlo, sino que cuando tenemos que invertirlo nos duele, nos cuesta trabajo comprar algo que necesitamos, aún teniendo el recurso, porque no hay esa seguridad, porque no hay esa certeza, porque no confiamos plenamente en Dios. La Biblia habla acerca de todo esto y dice que a través de la sabiduría Dios nos va a enriquecer, nos va a multiplicar, nos va a hacer productivos en todos los sentidos. Entonces, si usted es sabio, usted sabe que puede administrar esa riqueza, y si usted necesita invertirla en algún recurso, usted sabrá que puede disfrutarlo en plenitud y no todo lo contrario, ¿no? Quedarnos con la idea de, bueno, lo voy a comprar, pero es que, híjole, no, es que me duele, entonces vamos al centro comercial o vamos a algún súper y tenemos que invertir o pedimos algo en línea, pero sentimos un dolor, sentimos una pesadez en lugar de poder experimentar una plenitud de gozo, de alegría, de decir, esto Dios me lo dio y lo voy a disfrutar, esto Dios me lo proveyó y yo voy a ser feliz con lo que Dios me ha dado, esto Dios me lo dio, y entonces saber que todo proviene de Dios. De hecho, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, Dios nos proveyó lo que hoy tenemos. Dios te proveyó lo que hoy tú tienes y tu trabajo es administrarlo, y además de administrarlo, tu trabajo es disfrutarlo. El punto es que nosotros regularmente no administramos bien y tampoco tenemos la habilidad de disfrutarlo. Entonces, en esta situación, en esta idea y en esta sensación o esta mala interpretación de la palabra o esta mala interpretación de los recursos, o mejor dicho, en esta mala administración de los recursos, no disfrutamos y mucho menos administramos. Y sabes una cosa, eso nos lleva a un fracaso financiero. La sabiduría lo que hace es evitar que tú y yo pasemos por estas situaciones y nos provee toda la riqueza de Dios cuando somos sabios. Salmo 127 dice lo que le acabo de mencionar. Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, si tú te esfuerzas sobrenaturalmente en lograr cosas bajo tu esfuerzo personal, cuando llega el momento de comer, hasta comer te duele. Hasta gastar para comprarte una hamburguesa o unos tacos o un gran platillo, sentarte en un restaurante, a la mesa de un restaurante y poder decir, tráigame una rachera y la voy a disfrutar porque Dios me proveyó el recurso, hasta eso te cuesta trabajo. Y entonces caemos en una experiencia de pobreza. Nos duele gastar lo que hemos obtenido, nos duele el poder disfrutarlo. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que tú y yo podemos disfrutarlo. En una versión más actual menciona que si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. No sirve de nada, porque cuando Dios quiere, o a quien quiere Dios, le da un sueño tranquilo. Es decir, nosotros no necesitamos tener lo que todo mundo tiene para vivir en tranquilidad. Y nosotros no necesitamos tener que forzar el gastar, sino que nosotros tenemos la habilidad de invertir bajo los principios de sabiduría. Aún una buena cena con tu familia, o una buena comida con buenos amigos, o aún una convivencia, tiene un bienestar a nuestras vidas y es una inversión. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en tu familia. Es cierto, ellos se consumieron, gastaron el recurso, sí, pero la recuperación, la cosecha emocional, sentimental, relacional, amorosa, aumenta. Entonces realmente la comida fue una inversión. La comida fue una parte de poder estar juntos y ser bendecidos por todo lo que Dios nos ha provisto. La mayoría de nosotros no lo entendemos, pero Dios obra de esa forma. La mayoría de nosotros no entendemos que los recursos que Dios nos ha dado para que nosotros multipliquemos todos esos recursos conforme a la administración sabia, conforme a la sabiduría de la administración, obviamente de parte de Dios. La palabra del Señor nos menciona en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6, el principio de la siembra y la cosecha, de cómo debemos de sembrar y cómo podemos cosechar. Pero en estos versos habla de algo bien interesante que tiene que ver mucho con lo que el autor, que es Salomón, escribió en Proverbios, y quisiera leerlo y compartirlo contigo para ir cerrando este tema. Dice la Escritura, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Es lógico, ¿verdad? Suena muy claro. Pero el que siembra en abundancia cosechará. Obviamente, suena muy claro. Pero las siguientes frases son las que aterrizan nuestra vida y nuestro corazón y dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Es decir, Dios nos da la oportunidad de que cuando Él nos da para sembrar, obviamente nosotros tenemos que ser sabios. Dios te da recursos no para que nada más los guardes, sino para que los hagas crecer o multiplicar. Recordemos obviamente la parábola de los talentos. Pues sigamos leyendo lo que dice aquí. Dice en el verso 9, como está escrito, Él repartió sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. Dice ahí la Escritura, el que le suple semilla al que siembra, escuche bien, el que le suple semilla al que siembra,
también le suplirá pan para que coma. ¿Se da cuenta cómo Dios no tan solo da una parte, sino que se preocupa por el resto? O sea, Él te da semillas para sembrar, sí, pero también te da pan para comer. O sea, no tan solo se trata de que tú bendigas a alguien, sino que tú seas bendecido. Y luego dice, y aumentará los cultivos, acrecentará, aumentará, lo que habíamos leído hace rato en Proverbios, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha, abundante, producir, abundancia, cosecha, está hablando de lo mismo. Y luego dice, y ustedes serán enriquecidos en todo sentido, en todo, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. La generosidad es la llave que nos lleva a la multiplicación. La sabiduría es lo que nosotros necesitamos para recibir todo lo que hemos hablado, los frutos, la cosecha, la abundancia, la multiplicación y todo de lo cual estamos hablando, el enriquecimiento, la honra, la prosperidad, de todos los 8 elementos que hablamos hace rato, que Dios nos provee a través de la sabiduría, nos enriquece, nos multiplica y todo lo que hemos hablado, Dios nos lo da para que usted y yo podamos desarrollar en nuestras vidas esa administración que se requiere. Pero en esa administración, la generosidad es la llave de la multiplicación. Cuando usted y yo somos generosos, es decir, no se trata de ayudar por ayudar, sino se trata de ayudar bien. Si vamos a ayudar a alguien, tenemos que bendecirle en la forma más amplia que tú y yo podamos. Si vas a bendecir a una viejita en la calle y tú traes un billete de a 20 y traes moneditas de a peso, sé generoso. O sea, haz que esa bendición prospere, porque quizás tú dices, pues le voy a dar un peso, pues para que digan que no soy malintencionado, que no soy un tacaño. Pero quizás le pudiste haber dado tus 20 pesos. Y en esos 20 pesos quizás Dios los pudo haber multiplicado. Y a la vuelta del camino, Dios darte 200 pesos. Pero a veces nosotros en nuestra necedad y en nuestro estilo humano y pecaminoso, nos gusta retener las cosas. Nos gusta que estén ahí presentes, cuando en realidad Dios te lo da para multiplicar la bendición que Él te ha entregado. Seamos generosos, busquemos la sabiduría, recibamos todos los beneficios del enriquecimiento a través de la sabiduría, el mismo enriquecimiento que tuvo Salomón, usted y yo lo podemos tener hoy en día. Pero una vez que tengamos esto, administrémoslo bien. Y sabes una cosa, vuélvete generoso, sé generoso, no des chiquiteando las cosas, dalas en abundancia, porque en el momento en que tú siembras en abundancia, cosecharás en abundancia. Si tú siembras en escasez, en pobreza, pues aunque sea esto, pues hay aunque sea un pesito, pobre señora, le voy a dar un peso. No, dale 20, dale 10. O tráete un cambio en la bolsa. Un día caminábamos mi esposa y yo y estábamos haciendo unas compras y entonces Edith me comentaba, ¿qué crees que ahora no guardé dinero para ayudar a la gente? No guardé, y le digo, ¿sabes qué vamos a buscar? Entonces hicimos algunas compras y regresamos por donde habíamos visto gente con necesidad y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ser generosos. A veces hasta nosotros tenemos que tener en nuestros planes cuántos recursos puedes usar para ayudar a gente que igual y ni conoces, pero que quizás necesita algo. Un día estábamos consumiendo en un lugar algo y se acercó una viejita y me dijo, oiga, ¿me puede ayudar? Le dije, disculpe, ahorita no puedo, pero deme unos minutos y ahorita yo le ayudo. La señora se fue. Nosotros como familia estábamos en ese lugar y al terminar yo observé a la persona cómo iba, venía, se movía hacia un lado, se estacionó en un lugar a pedir igual ayuda y estuvo ahí observando y ya se iba. Cuando nosotros íbamos terminando, saliendo del lugar donde estábamos comiendo, ella ya se iba y yo la observé y dije, va justo en la dirección que yo voy. Entonces yo me fui atrás de ella, me adelanté unos pasos y le dije, oiga, tenga. Y le di un billete, le di 20 pesos. Y la persona me dijo, que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios me bendijo en diferentes formas.
Y yo le dije, gracias, igualmente que Dios prospere su vida y multiplique ese recurso. Y me dijo, que Dios les bendiga. Y nos fuimos. Y Dios nos ha prosperado. A veces no sabemos la necesidad real de la gente, pero si usted puede ser generoso, sea sabio. En lugar de comprarse una coca de 20 pesos, inviértalo en alguien. Quizás mañana tengas para 3 cocas y poder ayudar a alguien más. La sabiduría nos lleva a ser enriquecidos conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Para terminar, leamos Proverbios capítulo 16, verso 16. Y la escritura dice, más vale, fíjese bien, más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Si tú eres sabio, sabrás cómo multiplicar los recursos que Dios te ha dado, porque Él te los dio para multiplicación, para que eso se haga más grande, para que haya más tesoros, para que haya más abundancia. Y para eso necesitamos sabiduría. ¿Le parece si oramos para terminar este tiempo? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, reflexione un momento acerca de todo lo que hemos estado hablando y me dé la oportunidad de orar por usted. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Estamos bien agradecidos, Señor, porque tú nos sigues hablando. Y si tú nos hablas, quiere decir que somos importantes para ti, Señor, y que tú, oh Dios, tienes algo que decirnos, algo que darnos y algo que multiplicarnos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos los que están viendo esta transmisión o que la verán en un tiempo, les bendigas rica y abundantemente a través de la sabiduría. Que sean hombres y mujeres sabios, que te busquen a ti primero, antes que nada, Señor, y que en ese proceder hallen la bendición, la prosperidad de la cual hemos hablado, Señor, hallen la multiplicación, tengan grandes siembras, grandes cosechas, que puedan tener grandes frutos, Señor, y que puedan dar el siguiente paso, de la cual nos habla tu palabra, que podamos ser buenos administradores y una vez que administremos bien, nos volvamos generosos y podamos en la generosidad multiplicar lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor, desde ahora y para siempre, Dios. Amén y amén, Dios. Amén. Pues hermanos, gracias por estar con nosotros. Te recordamos que si Dios nos permite el día jueves, estamos transmitiendo en vivo. También ya tenemos nuestras reuniones presenciales y vamos a estar haciendo todas nuestras reuniones todos los jueves a las 7:30 de la noche. Es que te esperamos, ya sea a través del canal de YouTube en el que estamos o presencialmente. Así es que te animo a que sigas buscando del Señor. El día viernes a las 8:30 de la noche están los chicos de Times predicando la palabra del Señor, un grupo de chicos que están pues trabajando, esforzándose en todo lo que es la obra del Señor. Y el próximo domingo, si Dios nos permite, nos estamos viendo a las 11:30 en nuestra reunión general, igual presencial y por YouTube. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de Dios esté sobre tu vida, que seamos hombres y mujeres sabios, que busquemos la provisión, la multiplicación dentro de la sabiduría y que tengamos bien claro el primer verso que leímos. Si usted recuerda, dice: obténlo bajo mi instrucción. Escuchemos la voz de Dios. Dios nos quiere bendecir y nos dice cómo ser bendecidos, nos provee cómo ser bendecidos. Así es que escuchemos la voz de Dios, escuchemos la instrucción y obedezcamos lo que Él nos está pidiendo. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros, descansa y nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.